Hola, soy Alejandra Lemes y quiero compartir un par de dones que descubrí que tengo en el año 2005. He tenido que investigar mucho para poderlos explicar porque al comentarlos me daban explicaciones que no me satisfacían. Coincide con que hoy se va a hablar de Carl Gustav Jung y desde allí, desde lo poco que he leído sobre él, creo que puedo encontrar algún tipo de explicación. Uno de los dones es la escritura de poligrafías. Y supe de esta palabra gracias a un diccionario con el que contaba, donde casualmente, causalmente, pocos días después de descubrir el don, encuentro esa palabra en el diccionario, que hace referencia a un tipo de escritura que se hace en forma encriptada, secreta. Bueno, ese tipo de escritura la realizo en forma espontánea. eh, y, por ejemplo, al escribir una palabra abajo de otra ya aparece esa escritura. Aparecen otras palabras entre líneas. Esto lo descubrí, como dije, en el año 2005 y empecé a aumentar la información que tenía sobre ese don, porque primero encontraba palabras en español, después empecé a encontrar palabras en inglés y eso no me resultó raro porque estudié inglés. Después empecé a encontrar palabras en francés. Y bueno, nos enseñaban francés en la época que yo iba al liceo. Después empezaron a aparecer palabras en italiano, por ejemplo, que no aprendí en el liceo, pero mis hermanos tenían contacto con ese idioma. eh, Porque el hermano que me sigue a mí había estudiado la opción humanística y tenía en italiano. Dije, bueno, ¿será que conecto con su mente? Y de ahí viene. Pero después empecé a encontrar, por ejemplo, palabras en chino y eso pude cotejarlo porque mi hermano, bueno, él es profesor de Ciencias Sociales y Geografía, muy inquieto intelectualmente, con mucho más conocimiento que yo en un montón de temas y tenía una biblioteca muy nutrida. Y un día encontré algún material donde tenía algo en chino y ahí identifiqué las palabras que había encontrado. Eh, pero va más allá el tema porque una vez encontré, que también lo pude cotejar con unas revistas que él tenía, palabras en sumerio y en acadio. Estuve averiguando con mucha gente y me decían que podía ser recuerdos de otras vidas, pero por diferentes motivos yo tengo la convicción de que es mi primera vida en este planeta. No soy un alma joven, es mi primera encarnación en este planeta, pero sé que vengo de otros por sueños que he tenido donde me he visto físicamente como un ser extraterrestre, o sea, pero es mi primera vida aquí, o sea que no responde al conocimiento que pueda tener de otras vidas en diferentes países o en una zona como Sumeria, por ejemplo. También me quisieron explicar diciendo como que podía deberse a una capacidad de mediumnidad y que espíritus me estuvieran transmitiendo en diferentes idiomas. No lo creo. Yo, o sea, no niego la mediumnidad, pero no es algo con lo que yo haga contacto. La respeto, pero no creo que sea por ese lado. Y después, causalmente, me empieza a llegar información de Jung y ahí sí le pude dar explicación al don y creo que se trata de que, al igual que todas las personas, tengo una conexión con el inconsciente colectivo, que digamos que es equivalente a los registros akáshicos, eh, y que bueno, algunas personas lo tenemos más desarrollado o creemos más en la conexión y por eso estamos más abiertos. Entonces, el motivo por el que yo bajo información en diferentes idiomas, muchas veces con carácter premonitorio, porque llevo un registro desde el año 2015, más o menos, sí, desde el 2015 llevo un registro en cuaderno que sobrepasa las 2.500 páginas, con lo que yo le llamo textos referencia, que es una vez que descubrí que escribo entre líneas, que basta que haya una palabra escrita debajo de la otra para que aparezca otra palabra o más entre líneas, lo empecé a registrar y con frases a veces que no tienen mucho sentido en general, pero que bueno, es por escribir algo. Eh, y al principio solamente registraba esto para ver qué palabras salían por curiosidad. Y después empecé a darme cuenta que muchas de ellas tenían carácter premonitorio. Muchas de las, o sea, aparecen dos o tres palabras en un mismo texto de referencia y después escuchaba alguna noticia en la radio, por ejemplo, y me resonaba
iba a mirar el cuaderno y encontraba que había escrito eso como poligrafía, como escritura secreta. Bueno, después el otro don que tengo, que lo descubrí el mismo año, que también se lo adjudico a la conexión con el inconsciente colectivo, es el de bajar información al abrir libros. Ese año fue una coincidencia, yo leía la Biblia mucho de ese año. Bueno, mi opinión sobre la Biblia como libro sagrado es que algunos libros son sagrados y otros son de intervención humana. Porque, bueno, no importa porque. Pero en esa época yo leía mucho la Biblia y alguien me pidió que la abriera al azar, entre comillas, y salía algo donde decía, hablaba de lluvias, de vientos, de tormenta, de árboles cayendo, de las costas, que esto, que no sé qué. Era un texto de un profeta, obviamente del Antiguo Testamento, que no recuerdo el nombre. Un mes después fue el enorme temporal que hubo en Uruguay, donde las costas fueron arrasadas por vientos, cayeron árboles. Bueno, ahí me di cuenta de que al abrir libros obtenía información en forma rápida. Y bueno, entonces desarrollé un sistema al que le llamo tarot de libros, le he ido cambiando de nombre, y que también considero que es una lectura del inconsciente colectivo. Tengo algunos ingresos, o sea, yo no trabajo fuera de mi casa, soy ama de casa, vivo con mi madre, me encargo de todas las tareas, no trabajo afuera, no me daría el tiempo, pero bueno, en este momento mis ingresos tienen que ver con ese don. Este, pero también lo ofrezco gratuitamente a las personas que, por ejemplo, necesiten saber dónde tengan una persona ausente en la familia, que es una situación que se está dando mucho. Entonces, para esa gente no lo cobro, lo ofrezco gratuitamente el servicio. Y me ha llegado a pasar de gente a la que le hago lecturas que le coincide, dentro de la información que bajo, le coinciden nombres de 6 personas conocidas, eh, vinculadas a la persona consultante. En otros casos me ha pasado de que le doy el nombre a alguien del patrón del trabajo que está esperando el marido de la persona que consultaba. Con el tiempo se pone en contacto conmigo para decirme, pudo conseguir trabajo en el rubro que te salió y el patrón se llama como vos dijiste. Entonces, bueno, y ahí digo lo mismo, no son ángeles, no son orillas, no son extraterrestres, nada. Yo considero que es conecto con el inconsciente colectivo y que bajo esa información y bueno, esos son los dones que quería compartir y que de los que estoy muy contenta y agradecida al universo, a Dios, a la vida por habérmelos dado y estoy esperando la oportunidad de poderlos desarrollar más y ponerlos al servicio de la humanidad, por ejemplo, para el caso de búsqueda de personas ausentes, que es un sueño mío poder trabajar con la policía para esos casos, por ejemplo. Bueno, que pasen muy bien.